Buenos días. Esperan. Hola. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todos. Muchas gracias por estar aquí en este acto que tiene que ver con la igualdad y la seguridad en un entorno laboral. Como director del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, simplemente tomo la palabra para darles la bienvenida a nuestras invitadas. Agradecemos mucho el esfuerzo que hacéis viniendo hoy y dejando de tratar otro tipo de cosas que no por que hayan quedado en un lugar menos relevantes son menos importantes. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia. Aunque casi todos los que estáis, casi todas las que estáis aquí, sabéis de sobra de dónde viene la organización de este evento. Sí quería recordaros, para quienes no lo conozcan, pues que es un acto organizado por la Comisión de Igualdad del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, en la que hay representación de todos los institutos y también de todas las categorías profesionales del centro. Hay contratados, laborales, funcionarios, investigadores, personal técnico, y que además he visto bicheando en la web del CSIC que esta es una de las pocas comisiones de igualdad que existen que es paritaria. Creo que somos el mismo número de hombres y mujeres en la comisión. Es una comisión, para que también lo conozcáis vosotras, que lleva funcionando poco más de 3 años como una especie de comisión gestora. Ahora supongo que Concha lo dirá. En estos 3 años ha habido bastantes cambios en las personas que componen esta comisión, que después de 3 años todavía no tenemos claro si es comisión o comité, pero porque lo utilizamos indistintamente. Es comité, pero la llamamos comisión. Eso es. Que nos gusta. Entonces, en estos 3 años ha habido entradas, salidas, muchas personas que han cambiado, pero afortunadamente ha habido un núcleo más o menos estable de compañeras y compañeros que estamos ahí desde los inicios, y ahora vamos a dar paso, después de este acto, a una nueva fase, porque ya vamos a dejar de ser comisión gestora para constituirnos legalmente y jurídicamente, una vez que ha sido aprobado por la Junta de Centro del CCHS, como comité de igualdad. Y entonces intentaremos abordar la redacción de un plan de igualdad del centro vamos a intentarlo. Y a partir de ahí, pues la nueva comisión o comité realizará todo lo que considere oportuno, con el apoyo, estoy seguro, de la Junta de Centro y, por supuesto, de la dirección del centro. Así que, dicho esto, bienvenidas nuevamente. Concha, como coordinadora del comité comisión, pues tienes la palabra. Adelante, cuando te... Muy bien. Espera, que no se acople. Muy bien, pues bueno, buenos días. Y bueno, pues como bien ha dicho Pedro, Pedro Tomé, que tengo que empezar diciendo que él fue uno de los voluntarios en integrar esta junta gestora primero de Comité de Igualdad antes de ser nombrado como director del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Lo cual, bueno, creo que está muy bien, porque comentábamos con nuestras invitadas, que bueno, os digo los nombres, ya lo habéis visto en el cartel para que sepáis. Ella es Ana Orejas y ella es Carmen Artuñedo, que ahora les presentaré un poco más pormenorizadamente, pero lo que les estaba un poco explicando cómo habíamos funcionado con esta junta gestora, y en ese momento inicial, digamos, de voluntariado, pues hay que agradecer mucho, y además se ve que el director está concienciado y no solo que viene aquí por casualidad, ¿no?, a apoyar. Lo llamamos comisión porque nos suena más bonito. Comité nos sonaba como un poco más en plan, bueno, stalinista, no sé cómo decir, ¿no? Bueno, entonces era por eso que nos gustaba más el nombre, ¿no? Entonces, bueno, yo he estado simplemente intentando ponerlo un poco en marcha y ayudando a los voluntarios a que se enteraran de que esto existía, y estoy muy contenta, desde luego, de que se comente en toda la Comisión Delegada de Igualdad, que es una de las de los pocos comités de igualdad de centros y de institutos que es paritario en este sentido, y que intentamos que haya esta vinculación, digamos, de los distintos institutos, de las distintas unidades de gestión, porque ya os he explicado cuando habéis venido que estamos aquí 6 institutos y tenemos, o sea, es un centro de servicios porque tenemos todas las unidades de gestión y las unidades también técnicas en común, bueno, quitando algún laboratorio que también pertenece a algún instituto, en fin. Y todo eso lo procuramos representar y que esté también, digamos, el personal
joven, el personal también vulnerable, más vulnerable, digamos, por el tema laboral, también representado. Bueno, entonces una de las personas pues es la Mónica Hall, que os decía, Petra Beni, que está en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía. Está viniendo algunos de los de FPU, pues acaba de entrar Lorena, por ejemplo, que ya es personal de FPU, y vamos a ver si conseguimos, yo ya también he ido tanteando para que haya un representante predoctoral también durante los próximos 3 años, porque ya no me voy a enrollar mucho más con esto, pero de paso, que lo rememoro, aunque ha pasado ya por una junta y se ha aprobado, está bien que, de paso que os lo cuento a vosotras, que todos nosotros tomemos conciencia de que a partir del día 1 de enero ya empezamos a trabajar en serio y se entiende que va a intentarse que haya una continuidad durante esos 3 años de las personas que conforman lo que funciona como un grupo de trabajo del centro. Ese es nuestro reconocimiento, digamos, institucional. Y bueno, Marigel Gallego, que ya os ha saludado al llegar, va a ser la persona que se va a ocupar de la coordinación. Yo me quedo de tropa todo lo que pueda en la comisión, en esta otra etapa que va a hacer mucha ilusión también ver cómo despegamos, ¿no? Y de momento vamos organizando 2 eventos al año, que pensamos que se puede luego crecer a que haya 3 o haya alguno más. En principio lo pensamos así como en otros comités de igualdad o comisiones de igualdad, porque no somos la única que se llama Comisión de Igualdad, hay algunas que se llaman Comisión de Igualdad y Diversidad. Sí, comisión, o sea, hay la denominación, siendo todos comités de igualdad, se admite que nos denominemos. Entonces, bueno, nosotros así es como decidimos llamarnos al principio, y así seguiremos mientras que no lo decida la propia comisión en otra etapa que quiere hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que este va a ser un momento importante, ya digo, de ir avanzando y viendo cómo se puede llegar más a todos los lugares, porque yo creo que ya por lo menos con la web, que también Jorge Morales, que está en la unidad de divulgación, nos ayudó a diseñar, no sé si habéis visto un poquito cómo la tenemos, y eso lo tenemos que ir perfilando para que se vayan visibilizando, bueno, pues estos 2 actos. Decía, el año anterior cargamos mucho la fuerza en el tema de los cuidados, que era un tema que las personas con las que veníamos hablando, porque bueno, aparte de haber también instaurado un buzón, ¿no?, para que la gente pueda poner también, quienes no se atreven a hablar, también puedan tener un lugar donde depositar algo que nos quieran transmitir a la Comisión de Igualdad, que ahí tenemos también un correo electrónico para que nos puedan escribir y decir si quieren hablar, o que pongamos, digamos, de todo lo que vais a hablar ahora, ¿no?, le pongamos en contacto con las personas encargadas para poder solucionar sus problemas, ¿no? Pero hablando, querríamos también poner lo que llamaríamos un rincón, ¿no?, rincón de igualdad, que sea un lugar al que también podamos estar algunos de nosotros informando algunas veces, porque ahí es donde realmente tomamos el pulso, que algunos en nuestros institutos o en las unidades ya hablamos con la gente, pero bueno, en el día a día pues todos tenemos muchas cosas que hacer, y bueno, hoy mismo hay 20.000 cosas en este centro, que aunque somos muchos, pues ya veis que igual va a aparecer alguien más después, no lo sé, pero no, al final coinciden demasiados quehaceres, pero sí que queda el pozo de las preocupaciones, que es lo que nos van transmitiendo algunos de nosotros. Entonces, el año pasado el tema de los cuidados era fundamental. Por eso también hicimos lo de poner la sala de lactancia. Claro, hay sobre todo más por las mujeres, pero también, claro, afortunadamente hay muchos varones que concilian, el tema de la conciliación, el tema de las distintas parejas, en fin, que hay una preocupación, digamos, de fondo que nos hizo el año pasado hacer este año, desgraciadamente, el tema o bien de cómo se interpreta el protocolo de acoso, de qué pasos se van dando, porque claro, de lo que está escrito ahí se va viendo que luego hay problemas de cómo ponerlo en funcionamiento. Entonces, este año nos pareció que era ese un tema fundamental que tenía mucha gente el interés. Entonces, bueno, ya os decíamos, lo estamos grabando porque, bueno, hay muchas personas que también nos han dicho que sienten mucho o están de viaje o ya tienen otra cuestión, el grabarlo, porque nos importara, porque solo lo podríamos subir a nuestra web, que luego puedan ver también en diferido el tema, ¿no?
Entonces, bueno, yo sin más ya digo 2 palabras sobre vosotros, aunque ya lo pone ahí en pequeñito, vais a intervenir en este orden, primero Ana y luego Carmen, ¿no? Entonces, Ana Orejas es la coordinadora de áreas de la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos. Lo digo porque siempre ya sabéis que nos encanta en el CSIC hablar por siglas y todo el mundo dice, ¿y qué es esto de la SGAR? Bueno, pues Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos es por donde pasa la gestión de todos los temas que tienen que ver con el personal. Y bueno, pues en además de la igualdad, también, o sea, el tema de igualdad en concreto, nosotros justamente en nuestra comisión también tenemos esa representación de todo tipo de personal que pueden tener cuestiones relacionadas directa o indirectamente con el tema que nos ocupa, ¿no? Y entonces ahí, Carmen, esto Ana, te agradezco mucho que hayas venido. Y Mari Carmen Arduñedo es la directora de COMSE, que es otro escupitinajo de la luna, como yo digo, que os lo tengo que leer. Unidad de Comisionado para promover un entorno laboral sano y seguro. Que, bueno, si luego vas poniendo las letras COMSE, luego te lo vas a aprender. Lo de SGAR yo me lo aprendí así, ¿no? Bueno, Ana lleva ya 5 años ocupándose de los temas de la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos. Y bueno, Mari Carmen se creó la COMSE justamente para apoyo, ¿no? Y apoyo también de lo que es la Comisión Delegada de Igualdad por una parte. También aquí muchas veces hablamos, yo estoy como vocal ahora en la Comisión Mujeres y Ciencia y hay muchas personas de las que están en nuestra comisión también interesadas por la Comisión Mujeres y Ciencia, pero también nos gusta ver que aunque todo tiene el mismo tronco que tiene que ver con los planes de igualdad del CSIC, una cuestión es los comités o comisiones de igualdad que tienen que ver con todo el personal y con lo que afecta en el entorno también de trabajo y en el entorno laboral, y la Comisión Mujeres y Ciencias se ocupa más de investigar lo que son las cuestiones científicas que están detrás de la desigualdad, digamos, porque claro, ¿por qué tenemos la Comisión de Igualdad? Y ya os paso la palabra. ¿Por qué hace falta tener una comisión delegada de igualdad? ¿Por qué hace falta tener comités de igualdad? Pues porque parece que la norma no es que haya igualdad, sino desigualdades y muchas desigualdades. Entonces, bueno, en nuestra comité, como en muchos otros, el tema de igualdad es también, digamos, lo entendemos extenso, es decir, que hay inclusiones y diversidades que también quiere incluir nuestra comisión. Estamos trabajando también muy de la mano con otras comisiones que inciden en temas de diversidad funcional, por ejemplo, que hay muchas, como sabéis, interseccionalidad y muchas desigualdades que se van sumando, ¿no? También, y bueno, pues también diversidad sexual, en fin, que digamos temas de género en amplio sentido. Entonces, bueno, digamos, aunque el empujón inicial también es por, digamos, esa mitad de la humanidad que al final se nos sigue invisibilizando menos, que somos también las mujeres en todos los demás colectivos, ¿no? Pues eso también intentamos impulsarlo, ya digo, desde la inclusión y la diversidad. Y bueno, pues yo aquí acabo y ya os paso la palabra para que vosotras han preparado cada una un PowerPoint, podáis hablar, pues eso, como vosotras consideréis, 25 minutos, media hora, para que pueda haber luego preguntas y intervenciones. Pues primero entonces, Ana Orpafka, ahí está, ahí. A ver, la primera. Bueno, buenos días o es aquí, ¿no? Creo que era me ha dicho la compañera, a ver si ahora vamos a... Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Pedro, por la bienvenida y por tu implicación en el Comité de Igualdad. La verdad es que es un gusto ir a centros y ver que las direcciones respaldan estos grupos de trabajo que son tan importantes, ¿no? O sea, para el personal y para todo el CSIC. También quería dar las gracias a Concha por la organización del evento y, bueno, pues a todos vosotros y vosotras pues por haber mostrado interés en estos temas, ¿no? Aquí está... Sí. No, velo. Eso es para grabar, sí. Pero para que tú vean atrás... ¿Sí? Pues entonces... ¿Me oís mejor ahora? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues he preparado una presentación del protocolo para que, bueno, pues veáis un poco cuáles son las novedades, los diferentes bloques importantes, y también quería hablar un poco de
de los comités de igualdad, que en este sentido también que pues quiero reiterar mi enhorabuena porque veo que la guía de Constitución y Funcionamiento la habéis llevado pues a rajatabla, ¿no? Con lo de la paridad, de que estén representados diferentes tipos de personal y bueno, también es importante, ¿no? Recordar cuáles son las funciones de comités o comisiones, como mejor os queráis ya, como más cómodos os sintáis, ¿no? Y luego también quería hablaros un poquito del apartado que tenemos en la intranet de igualdad, que yo creo que, o sea, a pesar de que está en un icono en la página central de la intranet, en muchas ocasiones como que no lo sé, que igual no es vuestro caso, pero que no se conoce toda la documentación que se pone a disposición, ¿no? Para todo el personal. Bueno, pues también antes de empezar quería hacer resaltar la importancia que tiene la gestión de las personas y de los equipos y que para ello pues el papel de las direcciones es fundamental. Y una palabra en la que se resume yo creo que todo este tema, por así decirlo, es el respeto, o sea, la importancia de que las personas nos respetemos en todos los sentidos, en todas las vertientes de nuestras relaciones y fundamentalmente en el entorno laboral. Hay determinadas cosas que suceden en los centros que tienen que atajarse desde un primer momento y son infracciones administrativas que no llegan a ser acoso sexual, acoso por razón de sexo, por orientación sexual o por identidad y expresión de género o bien acoso laboral. Entonces, las direcciones como personas responsables últimas del personal del instituto tienen que estar, o sea, muy atentos ante si sucede cualquier tipo de, infracción en el sentido, una falta de respeto, una grave desconsideración hacia arriba, hacia el lado, hacia los compañeros, un atentado grave a la dignidad que no constituya acoso sexual, así como también la incorrección con el público, con los compañeros y con los subordinados, subordinadas o superiores, ¿vale? Entonces, quería recordar que las direcciones juegan un papel clave en este sentido y ellos tienen la potestad disciplinaria sobre este personal de, a la primera, decir, esto no es así, apercibimiento, o bien en el caso del personal laboral se le puede suspender de 2 días de empleo y sueldo. Oye, mira, que esto... Estoy hablando de comportamientos inapropiados, ¿vale? O sea, los casos de acoso sexual se llevan o se tramitan por otra vía. Bueno, pues habiendo hecho esta pequeña reflexión, quería hablar ya del protocolo, ¿vale? Que se aprobó el año pasado, en el año 24, ¿vale? Lo que refleja es la voluntad de la institución de esta mejora continua, porque ya contábamos con un protocolo, pero es verdad que con el rodaje pues se ven aspectos que eran necesarios mejorar. Todo ello con el objetivo de garantizar que esta institución pues, sea sana y segura. Y bueno, también para ello Mari Carmen pues, tiene un papel clave, ¿no? O sea, somos como las 2 patas de la igualdad en este sentido. Por un lado, la COMSE y por otro lado, ESGAR. Con la aprobación de este protocolo se actualiza y se renueva el compromiso de la Presidencia en la tolerancia cero, ¿vale? Frente al acoso. Y como decíamos, el papel de Mari Carmen es reforzar esa atención, ¿vale? El asesoramiento y el apoyo a la víctima con la creación de la COMSE. Y bueno, también otras de las medidas de ese apoyo a la víctima, que es una de las grandes novedades del protocolo, es que se activan las medidas organizativas y de apoyo desde el inicio. Vuelvo a recordar el papel de las direcciones porque es quien tiene al final la potestad organizativa del centro. Se mejora la comunicación con las víctimas. También contamos con el servicio de PAE de bien CSIC de apoyo psicológico las 24 horas, los 365 días al año. Y luego también con la posibilidad de que los comités de igualdad, una vez que reciban esta formación, si así lo desean, pues podían ejercer este apoyo confidencial. Otras novedades. Se agilizan o simplifican los procedimientos. Bueno, esto ya sabéis que es una tendencia general de la presidencia actual del CSIC. En estos casos, si la CEFAS, que es como llamamos a la Comisión frente al acoso sexual, aprecia indicios de acoso, propone a los órganos competentes, en este caso la presidencia, que se incoe un expediente disciplinario por falta muy grave, ¿vale? Así es como viene recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. El acoso sexual es una falta muy grave. La persona instructora
cuando una vez que se incoa y se nombra la persona que ejerce la instrucción, la prueba de todo este procedimiento, uno de los requisitos es que esté formada en igualdad y frente al acoso sexual, que sepa de lo que estamos hablando, ¿vale? De qué es acoso, qué no es acoso, y para que la instrucción dé más garantías, ¿vale? Porque en nuestro protocolo lo que le diferencia del de la Administración General del Estado es que se desliga la función de asesoramiento a la víctima, que estaría personalizada en Mari Carmen, de la función de investigación, ¿vale? Esto es otra mejora y una mejor garantía de todos los derechos, ¿vale? Se reducen los plazos, se pasa a 27 días, se prevé un procedimiento sumario para comportamientos inapropiados, es decir, aquellos que llevan las direcciones de los centros, porque son comportamientos no constitutivos de acoso sexual, son comportamientos inapropiados. Y luego también otra de las novedades es que en el caso de que la víctima no esté preparada para interponer la denuncia, la dirección puede hacerlo, ¿vale? O sea, se prevé esa figura de interposición de la denuncia de oficio por parte de la dirección. Otra de las novedades, en el ámbito objetivo, se incluye el ciberacoso, es el acoso producido en las redes, y también el acoso sexual ambiental, que es verdad que es importante que en algunos casos pues, se puede dar este tipo de acoso y que no es menos dañino. En cuanto al ámbito subjetivo, aquí tengo que señalar que es verdad que se prevé la posibilidad de interposición de denuncias anónimas, pero veis que tiene muchos asteriscos, que está muy condicionada. ¿Condicionada por qué? Porque tiene que haber muchos indicios, es decir, y se puede hacer una investigación, pero no se puede aplicar el protocolo en todas sus fases, porque si no se estarían cerciorando, o sea, se estarían amenazando otros principios como la seguridad jurídica, la contradicción, otros principios que son claves de los procedimientos de este tipo, ¿vale? Se puede activar aunque el denunciado ya no tenga una relación jurídica con el CSIC, en el que podemos ver casos de acoso sexual ambiental, es decir, que el acosador ya no está, pero hay un cierto ambiente en el que puede seguir existiendo ese acoso ambiental y que hay que investigar. Y luego, por otro lado, es que dada la complejidad del CSIC, también se prevén la multiplicidad de casuísticas que se nos pueden dar en un caso de acoso, que haya estudiantes, que haya voluntarios, que sean de personal de empresas externas. O sea, se ha intentado compendiar toda la casuística. Por otro lado, también se refuerza la exigencia del plan de igualdad frente al acoso al contratar y también para el seguimiento de los casos. Es decir, en los pliegos de contratación se han establecido cláusulas que refuerzan en este sentido, en el caso de que haya un acoso y de que una persona, por ejemplo, el acosador, sea de esa empresa externa, pues que haya una comunicación directa en cuanto haya un caso de acoso, que se le informe del seguimiento, obviamente que tiene que contar también, pero no porque lo digamos nosotros, sino por imperativo legal con un plan de igualdad. Bueno, pues en todo esto se ha intentado plasmar en el protocolo. También se hace hincapié en el caso de las convivencias prolongadas en instalaciones singulares. Se incluyen también las funciones de todas las unidades, que sepamos quiénes tienen competencias en esta materia, tanto en la organización central como en los distintos centros e institutos. Se prevé también la elaboración y difusión de guías que ya están puestas a vuestra disposición en la intranet, en el apartado de igualdad de la intranet. Además, de hecho, las tenemos ya traducidas al inglés, que también es mucho de vuestros requerimientos de los comités, que hay mucho personal extranjero y aunque obviamente tienen que saber español, pero para facilitar y para mejorar esa difusión, pues también tienen que traducirse al inglés. Y luego, por último, que también es necesario, bueno, pues que en el manual de bienvenida del instituto se hable de estos temas y se redirijan a los canales pertinentes, ¿vale? Para la persona, desde el momento que se incorpora al instituto, pues sepa dónde tiene que acudir y primero cuál es la política de esta institución, que es tolerancia cero frente a estos temas, ¿vale? Otro de los objetivos del protocolo son como dos pilares importantes. Por un lado está
en prevención, trabajar la prevención desde la Subdirección de Recursos Humanos con planes de formación en este sentido. También quería avanzar, es que para el año que viene se quiere dar una vuelta y establecer como un itinerario de igualdad, más o menos al estilo de las microcredenciales que no sé si algunos de vosotros o algunas habéis tenido oportunidad de asistir. Y luego, por otro lado, como comentaba Concha, con la importancia de las acciones de sensibilización que se lleven desde los centros e institutos, impulsados obviamente siempre desde comités de igualdad y dirección. Al fin y al cabo, los comités sois los que estáis al pie del terreno, ¿no? Y sois como nuestras manos hacia el personal. Y yo creo que esa labor de sensibilización es muy importante. Es decir, oye, que esto no está permitido, ¿no? O sea, que a todos nos salten las alarmas cuando veamos una cosa que no debe de ocurrir. Y por otro lado, en el otro gran pilar, el de la intervención, la tramitación se ha agilizado, se garantiza la seguridad, la integridad de las personas y la COMSE, por su parte, hace el acompañamiento. Bueno, como ya luego explicará Mari Carmen, o sea, es una persona que en exclusiva se dedica a esto, ¿vale? Que eso también es otro de los reflejos de la institución que refleja, en los que se traduce este compromiso. Bueno, simplemente recordar que el acoso sexual por razón de sexo, aunque me esté refiriendo todo el rato a acoso sexual y por razón de sexo, también en nuestro protocolo protege, y así lo dice expresamente, de cualquier tipo de acoso por orientación sexual, así como también por identidad y expresión de género, ¿vale? Entonces, cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual o en función del sexo, de la orientación sexual o de la identidad y expresión, de una persona que tenga el efecto o que produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, denigrante u ofensivo. Aquí lo que diferencia al ámbito penal es que basta con la percepción de la víctima. Si la víctima así lo ha percibido, no es necesario que sea algo objetivo, ¿vale? Entonces, digamos que el acoso sexual, la protección, digamos que en el ámbito administrativo es más amplia que en el ámbito penal. Otra cosa importante es que tiene que tener lugar siempre en el ámbito laboral, ¿vale? Es decir, que se dé durante, con ocasión o como resultado del trabajo, ¿vale? Y por lo que decíamos, se establece también un listado de qué se consideran esos lugares de trabajo y, como hemos dicho, también cubre el ciberacoso sexual. El ámbito subjetivo, otra de las novedades que os comentaba antes del protocolo. O sea, el caso general es que se dé entre dos personas que tengan una relación jurídica laboral con la administración o un nombramiento de funcionario o funcionaria, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que también en esta ocasión se activa el protocolo en el caso de que se trate de personal involucrado, de personas externas en formación o voluntariado. ¿Cómo? A través de la coordinación de actividades empresariales. He tenido este conocimiento, se lo comunico, hemos activado el protocolo. Si hagan una investigación, o sea, se refuerza esta relación, esta colaboración, ¿no? Y que, bueno, pues se ha producido en un ámbito del lugar de trabajo CSIC y nos importa y queremos que esta investigación se lleve a cabo y que, bueno, pues en el caso de que se tengan que recaer las sanciones que procedan, porque claro, nosotros, el CSIC solo tiene potestad disciplinaria de su personal, pero claro, el caso es que ocurra cuando el acosador pues no es nuestro, entonces tiene que ser la otra empresa la que ejerza su potestad disciplinaria, ¿vale? Bueno, y básicamente en la siguiente diapositiva os pongo, eso es resumido, ahora os acabo de resumir lo que vengo a contar en las distintas posibilidades que se pueden dar con los tipos de relaciones, de personal involucrado, ¿vale? Unidades con competencia, como he dicho antes, Presidencia, SGAR, COMSE, la CEFAS, la CDI. Una de las cosas que comentabas antes, Concha, o sea, la CDI realmente trata de analizar todas las desigualdades del personal. Yo entiendo que la Comisión de Mujeres y Ciencias se centra en analizar las desigualdades de las mujeres en su carrera profesional, pero la CDI engloba a todo el personal investigador, personal técnico y personal de gestión. Y yo, la verdad, es uno de los primeros documentos que
que vi cuando llegué al CSIC, además me lo dio el anterior subdirector de personal, Juan José Blázquez, igual alguno de vosotros le conocéis. Bueno, pues me dijo, Ana, mírate la evaluación del plan de igualdad, y si habéis tenido ocasión de verlo, es que te hace una radiografía perfecta del CSIC en su conjunto. Entonces, bueno, desde aquí, si no lo habéis hecho, os invito a consultar estos documentos. Respecto a los ICUs, pues como decíamos, la dirección en cuanto a la prevención, intervención y el seguimiento de los casos que se hayan producido, y los comités de igualdad también, su labor fundamental en la prevención y en la sensibilización. En las convivencias prolongadas, pues se establecen unas medidas determinadas, puesto que desde luego que el acoso nunca debe ocurrir, pero es verdad que si se produce el acoso en este tipo de instalaciones, por así decirlo con carácter general, hay que prever unas medidas específicas, porque no tienes cerca a la familia, los espacios son más pequeños, son cerrados, no puedes hablarlo con un amigo. Entonces sí que era necesario establecer un apartado específico y decir, pues, quién tiene que adoptar en esas situaciones las medidas organizativas que competan, ¿vale? Y luego también hacer una medida de seguimiento. En este sentido también quería aprovechar para contaros que estamos trabajando en un vídeo para la sensibilización del personal en este sentido, ¿vale? Con el objetivo, pues bueno, de que cuando se hagan campañas, salidas de campo, pues se visualice por todo el mundo, pues para que, bueno, pues poner atención en este tema y que sepan cuál es la política de la organización en este sentido. Bueno, empezamos ya con la activación del protocolo. Se pueden comunicar los hechos a la ESGAR, esa comunicación informal. Muchas veces nos llegan consultas y decimos, bueno, pues esto vamos tal, no sé, decimos esto es así, tal, no sé. O sea, hablamos un poco de qué es lo que está pasando, qué es lo que nos cuenten, porque a veces también nos han llegado malentendidos. O sea, y claro, activar esto es serio. Entonces, pues en el caso de que, pues obviamente esto sí que es un caso, vamos a interponer la denuncia, os animamos a que lo hagáis, os asesoramos en todo lo que necesitéis. Ya sabéis cuál es el correo, protocolo.acosos@csic.es. ¿Vale? Hay una comunicación directa con la COMSE. Muchas veces también las denuncias llegan a la COMSE directamente, y como hay una comunicación directa y fluida, pues enseguida nos ponemos al tanto del caso. El expediente informativo se hace por parte de las direcciones con el apoyo de la Subdirección de Recursos Humanos, y las medidas organizativas, muchos directores ya nos dicen, he hecho esto, he separado de despacho, no coinciden en turnos, y vale, nosotros también, con lo que hemos hecho también con el protocolo, ha sido intentar facilitar en la medida de lo posible todo el trabajo a las direcciones, que sabemos que pues tienen muchas tareas que atender, y por eso de ahí hemos hecho todos los anexos. O sea, el expediente informativo tienes que decir esto, tienes que hablar de esto, tienes que firmar la confidencialidad. Bueno, pues ese tipo de cuestiones. Una vez que ya se ha hecho el expediente informativo, se eleva a la CEFAS, que es la Comisión frente al Acoso Sexual. ¿Y cómo se eleva? Como no podía ser de otra manera, anonimizado, pues para proteger los principios de la confidencialidad, la intimidad. Y en un plazo breve, la CEFAS lo ve y concluye. Se archiva el caso, no hay acoso sexual. No me queda claro. Ampliamos información. Plazo de 15 días, se constata que hay acoso sexual, o bien se constata que hay otro tipo de infracción administrativa, y entonces se propone la incoación de un expediente disciplinario. Se eleva al órgano competente. Como es falta muy grave, siempre es la presidenta, ¿vale? Y una vez que se produce esto, las conclusiones de ese acta de valoración se trasladan al personal involucrado. ¿Qué pasa en la vía disciplinaria? Como decía, el procedimiento ordinario se da siempre que haya acoso sexual, ¿vale? Y como es una falta muy grave, lo incoa a aquella persona que es competente para ello. Si hay otra infracción administrativa, pues otro procedimiento disciplinario. ¿Qué pasa si hay identidad con el ilícito penal del 184? Entonces se remite a Fiscalía, se suspende el disciplinario y se realiza tramitando o archivando en función del sentido de la resolución judicial. El procedimiento sumario, que hemos dicho que son aquellos que se tramitan por las direcciones, o bien por Beatriz Esteban, la subdirectora de
de recursos humanos, que bueno, no está hoy aquí porque tenía hoy mesa delegada, entonces pues bueno, me ha pedido que en su lugar viniera yo, pues ella tiene la competencia de imponer estas faltas disciplinarias después de un breve procedimiento. Siempre se le da audiencia al expedientado, por así decirlo, en la organización central, ¿vale? Entonces, pues se prevén esos procedimientos. Las garantías pues son muchas, de comunicación, tramitación, protección y seguridad de la víctima. O sea, hemos intentado poner a la víctima en el centro, ¿vale? Se respeta, se protege su intimidad, la confidencialidad, diligencia y seguridad. También otra cosa muy importante, la prohibición de represalias. O sea, si nosotros lo que queremos es que afloren las denuncias, o sea, tenemos que trasladar ese compromiso, que no va a haber represalias. Y luego, otra de las cuestiones, otra de las motivaciones que nos llevaba a ir directamente a acortar el proceso del protocolo, por así decirlo, y derivarlo ya directamente al disciplinario, era el principio de no revictimización, no pedirle a la víctima una y otra vez que vuelva a contar por lo que ha pasado, ¿no? Lo que os decía, hay muchos anexos con el objetivo de aclarar el protocolo, que no fuera un documento más largo y más farragoso, ¿no? Para todos aquellos que no estáis igual acostumbrados a hablar o entender, ¿no? Es un lenguaje más jurídico. Hay una visualización gráfica de todo el procedimiento, la declaración de confidencialidad, bueno, y la comunicación, cómo se hace, ¿no? Todo con el objetivo, ya os digo, de facilitar el papel a las direcciones en la gestión de estos casos. El despliegue del protocolo que hemos hecho, pues creo que ha sido bastante importante. Lo hemos difundido en la web, en la intranet, también cartas de la presidenta al personal. La presidenta está muy implicada en estos temas, con la traducción al inglés que os he comentado, las guías de actuación para la víctima, para testigos, para direcciones y gerencias, así como también para jefaturas de campaña, la creación de la COMSE, la publicación del tríptico. Todo esto se encuentra en el espacio de la intranet, ¿vale? También hay un decálogo, se elaboró un decálogo general sobre normas de conducta respetuosas, porque al fin y al cabo la base de todo es el respeto, ¿no?, a las personas. Se ha firmado, yo creo que fue en julio del 24, un protocolo general de actuación de alerta temprana entre, pues para el caso de los buques, la Subdirección General de Pesca, el Ministerio, Traxa, el CSIC y el Instituto de las Mujeres. Hay un grupo de trabajo que se encarga de desarrollarlo, del cual el secretario general es miembro. También se imparten formaciones a colectivos específicos y, como os he dicho, se está desarrollando un itinerario formativo de cara al año que viene. Y luego lo que os comentaba de las microcredenciales, ¿no?, que ha impartido ya una Mari Carmen. Y bueno, pues básicamente se trata de dar formación en apoyo confidencial, sensibilización, prevención e intervención frente al acoso, y uno más general, una tercera parte, de igualdad de trato y no discriminación. Bueno, pues una vez ya terminado el protocolo, o sea, así un poco daros unas grandes pinceladas, pasamos a los comités de igualdad, que bueno, veo que en vuestro caso lo tenéis perfectamente trabajado, constituido. Las funciones, para mí, es que la fundamental es esa sensibilización, es apoyar o plasmar, aterrizar el plan de igualdad en vuestro instituto, ver qué necesidades tenéis, en qué se necesita mejorar, pues para que la igualdad y la tolerancia cero frente al acoso esté más presente, ¿no? Y también en el tema del fomentar la inclusión de género o del sexo en la investigación y la innovación, y fomentar la divulgación y la visibilización del papel de las mujeres en ciencia. Lo que os decía, para la prevención, desarrollo de campañas informativas y de concienciación de tolerancia cero y del protocolo frente al acoso sexual. También toda la difusión de carteles, tríptico, decálogo, también de la COMSE, pues para que todo el mundo sepa dónde puede acudir, ¿no? Porque luego también, de hecho, bueno, desde hace un tiempo a esta parte es verdad que estamos iniciando estas visitas a los centros, y yo creo que es muy positivo, ¿no? Yo por lo que veo en el feedback es que nos ponéis cara, ¿no? Y entonces ya dices, pues ahora me resulta más fácil, ¿no?, descolgar el teléfono, y tengo esta cuestión, pasa en este instituto, y bueno, pues que yo creo que es positivo, ¿no?, que nos veáis más cercanos. La creación de banners o carteles, y ya no solo en fechas como el 25N, el 11F, el 8M, sino pues un poco así, pues pum, pues ahora subo esto, ahora tal, ¿no? O sea, yo creo que esté ahí latente, ¿no?, pero que se vea que es activo el comité.
Y luego, por último, incluir lo que estáis comentando de hacer un pequeño espacio, ¿no?, en la web del instituto para que se dé más visibilidad. Y una vez visto ya el protocolo y tanto en los comités, pues os quería comentar así brevemente lo de el espacio de la igualdad en la intranet. En el primer enlace veis normativa y planes de la Administración General del Estado. Está el plan de igualdad de la AGE. Se encuentra también una guía de conciliación de la AGE, es del año 17. Todavía no hay una más reciente, pero es verdad que en el CSIC estamos trabajando en un tríptico, ¿no?, porque es verdad que hay muchos permisos y muchos derechos, ya que sería difícil compendiarlo, pero en un documento pues para que esté a vuestra disposición. El tercer plan de igualdad del CSIC y sus evaluaciones, que es donde os comento el documento de la evaluación, que yo creo que es muy interesante y que te hace una fotografía, vamos, perfecta del personal en el CSIC y de la igualdad. La Comisión Delegada de Igualdad, ahí te viene reflejado quiénes participamos en ella y las diferentes actas, que es lo que se trata. Yo creo que ya vamos por las 65 o por ahí. Los comités de igualdad de los ICOs, pues ya sabéis que está ahí la guía para la composición y sus funciones y el listado de todos los comités que vienen registrados hasta el momento. Yo no sé si hay 104 o 106. 106, ay, Carmen, como siempre, si sabe el dato perfecto. 12, sí, como tampoco está claro el nombre del instituto. Igual como nosotros, sí. Tenemos 6 y 7 juntos. Pues. Sí, pues la verdad es que el distintivo de igualdad, pues las bases anuales, las bases generales y luego también a modo de compartición de buenas prácticas subimos la candidatura ganadora todo el año, pues por si os queréis inspirar en ideas, ¿no?, que hacen otros compañeros o compañeras. La parte de la prevención e intervención frente al acoso sexual, pues como os imagináis, viene toda la documentación relativa a este tema. Ahí también viene el contacto de Mari Carmen. Y bueno, de documentación de buenas prácticas, ahí también hay documentación del Ministerio que ha puesto a nuestra disposición y ahí también colgamos unos documentos que nos parecieron de mucha utilidad del Centro de Materiales de Madrid sobre cómo hacer congresos inclusivos, bueno, pues que también pues, pueden servir de inspiración, ¿no? Y otra de las cosas que a veces pues, para los proyectos en las solicitudes de subvenciones nos lo pedís es la declaración del cumplimiento de normativa de igualdad del CSIC. ¿Vale? Que ahí pues es un certificado que firma Beatriz Esteban, la subdirectora de personal, donde se establece qué es, o sea, la reserva de las personas con discapacidad en los procesos selectivos, que tenemos un plan de igualdad y qué es lo que se está haciendo en estos temas, ¿vale? Y luego, pues nada, hacer un breve repaso quería antes de terminar, que, bueno, como ya sabéis, el 27 de octubre se ha aprobado el nuevo protocolo frente al acoso laboral, que hay que tener clara cuál es exactamente la definición del acoso laboral, violencia psicológica intensa de forma reiterada y prolongada, siempre desde una posición de poder y que tenga el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o humillante. Y para el resto de situaciones, pues lo mismo que os comentaba antes con el protocolo de frente al acoso sexual, la potestad sancionadora de direcciones y de la presidencia. Bueno, y ya por último, pues quería compartir con vosotros una última reflexión que creo que es clave y es fundamental en este tema de la igualdad y de la lucha frente al acoso sexual por razón de sexo, de orientación sexual y de identidad y expresión de género. O sea, que quiero, que vosotros compartáis conmigo esto, que el CSIC defiende y aplica una política de tolerancia cero frente a estos temas, frente a cualquier tipo de acoso, que se atienden y se tramitan diligentemente todas las denuncias interpuestas. Tenemos que conseguir generar este sentimiento de confianza para que afloren las denuncias que no afloran, porque si no, no se puede proteger, por así decirlo. Entonces, lo que os digo, la confianza en este protocolo es esencial y es obligación y responsabilidad de todos y todas nosotras pues generar esta confianza pues para que realmente esta política de tolerancia cero pues baje de la teoría, ¿no?, y se convierta en una práctica cotidiana. Y bueno, pues con esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Susana. Muchas gracias.
Ana Orejas, bueno, yo quería empezar presentándoos por la metáfora de que sois dos caras de la misma moneda, que parece que da más valor, ¿no? Ah, pues sí. Entonces, antes de dar, no creas que es que vienen porque tú estabas terminando, es que como había otra... Sí, ya me lo imagino. Como mucho, mira, Remedios Zafra, ¿no? Que me ha precedido también en la Comisión Mujeres y Ciencia. Tenía la reunión con los jóvenes y os agradezco mucho que os hayáis acercado. Habéis perdido una de las charlas, pero ahora podéis escuchar la otra. También se nos ha sumado Marta Fraile, que está ahora conmigo también en la comisión, en la de Mujeres y Ciencia, para que veáis que trabajamos aquí también muy unidos a las dos comisiones. Entonces, bueno, te paso. ¿Vas a hablar aquí? Sí, sí. Bueno, entonces ahora pasando con la charla entonces de Mari Carmen, que me he dado cuenta que no hemos buscado agua. No sé si os hace mucha falta. Nada, no os preocupéis. No veo ahí Ricola, si no hay... Sí. Entonces, bueno, voy a dar paso a la siguiente. Para los que habéis llegado tarde, Maite, termina de hablar Ana Orejas, que es la coordinadora de áreas de la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos, y ahora empieza a hablar Mari Carmen Antuñedo, que es la directora de la COMSE. COMSE es la unidad del comisionado para promover un entorno laboral sano y seguro. Ya lo has introducido tú en tu charla. Entonces, bueno, pues sin más, Mari Carmen, pues tienes la palabra. Bueno, gracias por la organización, por la asistencia, gracias a las personas que posteriormente lo puedan escuchar y que se interesen en escuchar esta sesión. Y gracias, Concha, que la tengo un cariño especial. Bueno, pues cuando trabajaba en otro departamento tuve que bregar mucho con Concha y sé la implicación que tiene y su dedicación. Entonces, bueno, pues inicio con la palabra gracias y ahora me gustaría daros un mensaje antes de iniciar, un mensaje de reflexión, ¿no? Se creó en 2024 el comisionado, o sea, está recién creado esta unidad. ¿Y qué hemos detectado? Bueno, pues que no solamente está el silencio de la víctima, sino que hay eslabones de silencio muy importantes. Y el acoso, sin apellidos, todos los tipos de acoso que ha dicho mi compañera Ana, se defiende y se aborda contándolo, solo contándolo. Ese es el primer paso. Si no nos llega, el mensaje no puede ser que no funciona el protocolo, que no actuamos, que no nos importa, o todos esos mensajes que muchas veces nos llegan y que resultan hirientes, porque al final dices, lo que no nos llega no lo podemos abordar. Si no lo conocemos no podemos empezar a activar el protocolo, a actuar, a coordinarnos, a colaborar. Tenemos que conocerlo. Entonces es muy importante pues que esos eslabones de silencio se rompan y que nos llegue lo que siente la víctima y si hay acoso poder abordarlo. ¿Qué es la unidad, como decía Concha, unidad de comisionado para promover un entorno laboral sano y seguro? Bueno, pues se creó en 2024, en 2024, en el marco del protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual y por razón de sexo. Esta unidad depende directamente de la presidencia del CSIC y inicialmente aparecía en el punto 5 del protocolo de acoso sexual como una de las unidades de la ORGC con funciones y competencias en materia de acoso sexual y por razón de sexo, el protocolo cuya resolución es de 29 de abril de 2024 y ahora también, a partir del día 27 de la resolución de 27 de octubre, aparece en el punto 6 del protocolo de acoso laboral, también como una unidad de la ORGC, también con funciones y competencias en materia de acoso laboral. ¿Cuáles son los compromisos de la presidencia del CSIC con respecto a esta unidad? Bueno, pues tanto aparece, como os decía, ya también en el protocolo de acoso laboral, hacer el seguimiento de la implantación de ambos protocolos, tanto del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo como del protocolo por acoso laboral y de todas aquellas actuaciones que se lleven a cabo. Afortunadamente tenemos una suerte increíble de poder trabajar con compañeras de la Secretaría General Adjunta y la unidad frente al acoso laboral, con las que tenemos estrecha colaboración, con las que no nos importa mover rápidamente el zapato y subir, bajar
para abordar cualquier tema que resulte de urgencia o de carácter especial. Estamos en continua comunicación, en continua colaboración, trabajamos de una manera muy coordinada, especialmente porque sabemos que nuestro trabajo va dirigido a una persona que es la víctima, pero también para que todo lo que se aborde se haga de la manera más ágil y bueno, sobre todo más transparente y más eficaz. Y otro de los compromisos es prestar apoyo a los diferentes órganos y unidades, entre ellos las direcciones, los comités de igualdad, que bueno, pues gracias también a estas sesiones que programáis o al encuentro que se produjo este año en junio en el Torroja, pues nos vais conociendo y creemos que sí que es más fácil y nos contactáis mucho más, o al menos así lo hemos notado en la unidad. La unidad de la CONSE, inicialmente empecé a trabajar, bueno, pues un tiempo breve yo sola, asumo las funciones de dirección, pero tengo una compañera conmigo desde enero del 2025, que es Guadalupe García, que también, bueno, pues trabajamos las dos juntas de una manera muy coordinada y muy organizada para que la víctima note que, bueno, pues que tiene un tejado, que es el protocolo, los protocolos, y el abrigo, que en este caso es la CONSE. Puede que os parezca la tarea más bonita, nosotras nos sentimos muy afortunadas por el objetivo que persigue nuestro trabajo, que es generar ese ambiente sano y seguro y, bueno, pues atajar el acoso, pero también es bueno, nuestras funciones y nuestro día a día pues requiere un umbral social y emocional muy alto, porque nosotros no tenemos un corte de personas, se va a atender a todo el mundo que nos llame, nuestras extensiones son directas, trabajamos muchísimo y siempre tenemos muy en cuenta la disponibilidad de las personas. Sabemos que hay momentos en los que la persona, aunque lo comunique, no puede hablar, por lo que sea, porque en ese momento está con la familia, porque en ese momento está trabajando, porque no está en un despacho sola o solo, o porque ese día justamente tiene que asistir a un congreso. Entonces no nos importa llamar, digamos, en un horario fuera del nuestro, del laboral. Siempre preguntamos antes de contactar con la persona cuál es su disponibilidad horaria, nos adaptamos a esa disponibilidad y bueno, pues usamos los medios que tenemos, que son el teléfono y el correo, y si se puede visitar a la persona, o nos ha pasado a veces que la persona nos quiere visitar, pues también lo hacemos así. En mi caso, es verdad que, bueno, pues anteriormente, voy a hacer 6 años en el CSIC, pues me tomaba un café con todo el mundo que lo necesitaba, pero ahora la gente se cuida mucho de tomar un café conmigo porque les han preguntado directamente que si tienen una situación de acoso solo por verles conmigo, y a lo mejor han venido a verme a mí personalmente para preguntarme por un tema de los que llevaba antes, ¿no? O simplemente porque nos conocemos y nos apetece tomarnos un café. Así que podéis venir presencialmente, intentamos siempre hacerlo de manera que no se vea mucho que nos venís a ver a nosotras, pero podéis hacerlo, y si no, si nos podemos acercar, también nos acercamos. Estos son los compromisos de la presidenta del CSIC. Y luego nuestras funciones. Bueno, pues ser la unidad de referencia. Es verdad que en la parte de acompañamiento a las víctimas, bueno, pues el protocolo también contempla la figura de apoyo confidencial, pero la CONSE somos la unidad de referencia porque, sobre todo, por la preparación que tenemos y el bagaje, que sabemos cómo abordar los temas. Aquí no hay fórmulas mágicas, no hay ninguna fórmula mágica para acompañar a una víctima, y cada persona es muy diferente. Hay personas que necesitan que tengamos una continua comunicación a partir de que se activa el protocolo, y hay otras que piden sanamente por mantener conversaciones muy distanciadas en el tiempo, o simplemente cuando les tengamos que comunicar alguna novedad o algún cambio o algo que sea de interés, y no necesitan esa continua comunicación, pero hay otras que sí. Entonces no tenemos una fórmula mágica ni trabajamos con preguntas-respuestas. Trabajamos con mucha sensibilidad, con mucho respeto y con un acompañamiento que tenga sobre todo mucha empatía, porque cuesta mucho contar
bueno, pues lo que una persona siente por determinadas actuaciones de otras personas o de otra persona. Como os decía, unidad de referencia también para las direcciones. Es muy común que nos llamen para preguntar. Incluso a veces nos ha pasado que es pues como decía Ana, a veces se confunden se van acumulando y se van enquistando determinadas situaciones, se genera un conflicto y aunque no llega a ser acoso, sí que las direcciones tienen bueno, pues esa preocupación de que se está haciendo una montaña y quieren atajar, y a veces nos preguntan y bueno, pues luego el resultado nos dicen que les ha ayudado. Pues todo lo que esté en nuestra mano que podamos colaborar y ayudar, pues estamos para ello. A veces es complicado porque la casuística es muy diferente y las personas somos muy diferentes, y ahora se establecen relaciones también a veces donde no hay una línea roja y se mezclan las cosas que pasan fuera con las que pasan dentro. Es complicado, pero todo lo que se pueda atajar y abordar es mejor que silenciarlo. Bueno, para realizar el seguimiento, como os decía antes, que además es uno de los compromisos del CSIC, en los plazos, en el tiempo y en la forma de todos los procesos, aquí sí que me gustaría mencionar, las víctimas lo entienden muy bien, pero a veces pasa que no se entienden por otras partes que también están implicadas. Los silencios no siempre significan lo mismo. Los silencios no significan que no se esté trabajando. Es que las casuísticas son muy diferentes y a veces es necesario dedicar más tiempo a ese análisis porque están implicadas varias personas, muchas veces, porque no queda claro y se necesita pues tener alguna prueba más, algo que acredite más claro. No son decisiones fáciles. Quiero también transmitiros que esto es complejo, que aunque todos podemos decir fácilmente esto es acoso, muchas veces cuando no hay pruebas, cuando el testimonio de la persona muchas veces es muy frágil porque no se acuerda, porque no lo recuerda, porque al principio ha pensado que no y ha continuado con esas situaciones, a veces es complicado y las decisiones que se tomen tienen que ser importantes y basadas en hechos. Y de ahí muchas veces esa distancia en los plazos. Luego también intervienen otras personas. Cuando pasa una fase de instrucción, pues también la persona que instruye y la persona que la acompaña en esa instrucción, haciendo las labores de secretaría, pues también necesitan recopilar información. Y esos espacios de silencio, parece que todo se ha quedado en nada, que no se está respondiendo. Las víctimas de verdad que lo entienden muy bien. Nosotras, tanto mi compañera Guadalupe como yo, les hacemos ver, mira, se está revisando esta parte o se está analizando o se está viendo esto con detenimiento y con, bueno, pues con la sensibilidad que requiere, porque no nos olvidemos, en nuestro caso solamente hablamos con las víctimas, pero hay dos personas. Hay dos personas y tenemos que respetar a todo el mundo y tiene que existir el derecho a la otra persona que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y eso requiere de verdad. Cuando trabajamos con personas no es todo tan fácil. Así que esos silencios, por favor, que se interpreten como que seguimos trabajando, pero bueno, pues a veces coinciden estas cosas que os comento. También otras de las funciones es apoyar a los diferentes órganos y unidades con competencias en materia de prevención. También la experiencia es maravillosa cuando nos han tenido que compartir alguna información o nosotros hablar con esta persona, pues todo ha sido muy fácil. Yo solo puedo decir que he tenido suerte con todas las personas. Quizá sí que hay momentos en los que, bueno, pues lo que decía Ana, en los que el respeto es muy importante. Si la puerta a la que llama la víctima, antes de ser la CONSE, antes de ser ESGAR, antes de escribir a protocolo acosos, es otra puerta y esa puerta ya de entrada le dice, cuidado, no te fíes, no digas esto, di lo otro, esto no lo cuentes, esto... Ya están desconfiando del proceso, de los protocolos, de la institución y de las personas que estamos trabajando en esto. Y además estas personas luego lo cuentan. Dicen, bueno, es que a mí me dijeron que no me fiara. Es que a mí me... Entonces, esos mensajes que se dan cuando se llaman a otras puertas son igual de importantes, igual o más que los nuestros.
porque, por ejemplo, las personas que forman parte de los comités son personas muy valiosas y están haciendo una labor importantísima. Entonces, cualquier mensaje que den a una víctima va a ser igual de importante que el que pueda dar yo en una llamada de teléfono, el que pueda dar una compañera de SGAR en un correo, en el que se cuida cada palabra, en el que prima la sensibilidad, en el que prima la empatía. Pues va a ser igual de importante el mensaje que le dé o una compañera a la que se le cuente, o las direcciones, y las gerencias, que también para mí son personas que hacen una labor muy importante, con mucha dedicación además y con una carga de trabajo altísima. Entonces, todas las personas que tengamos que dar un mensaje a alguien, en este sentido, en este ámbito, es igual de importante que el que podamos dar cualquiera de las unidades que formamos parte de esto. Y luego en todas las funciones en las que sea necesario alcanzar los objetivos de ambos protocolos y que haya que echar una mano, colaborar. Como os decía, nuestra labor principal es acompañar a la víctima, pero también trabajamos muy estrechamente con las compañeras de SGAR. Las áreas de trabajo, de una manera resumida, sería ser la unidad de referencia, como consecuencia de esa actividad de seguimiento y de análisis conjunto de ambos protocolos, pues elaborar en colaboración con SGAR las propuestas de modificación conducentes a mejora. Ya tenemos anotadas cosas que se pueden mejorar. Incluso muchas veces son los comités de igualdad los que nos las hacen llegar y yo lo agradezco infinitamente. Pues otras personas, o cuando acaban los casos, por ejemplo, mi compañera Guadalupe y yo, cuando cerramos un caso siempre lo analizamos, siempre, cómo hemos actuado. Y si la víctima nos añade algún comentario, se lo agradecemos infinito, porque nos sirve para mejorar y para incluir mejoras en el protocolo y para nosotras y para contagiar a las compañeras y contagiaros a vosotros cuando nos llamáis de cómo podemos actuar todos, porque este compromiso es colectivo. Aquí el compromiso no debe cesar y debe ser colectivo, cada uno desde su competencia. Participar en acciones formativas, como decía Ana, se está trabajando en un itinerario, teniendo en cuenta todas esas aristas importantes, porque es importante el acompañamiento, pero también la intervención, la sensibilidad, la prevención. Para mí especialmente, que no significa que tenga razón, es la sensibilización. Creo que falta mucha educación emocional. Hay gente que esto le parece, comentarios de es que se enfadan por nada, es que, no es que se enfaden por nada, es que estás acosando. Entonces, falta mucha educación emocional y especialmente en algunas franjas de edad, ¿no? En la que esto, yo también no recuerdo que nadie me haya educado emocionalmente en el colegio, pero sí que, creo que la empatía, ¿no? Y la educación emocional debe estar en el ámbito laboral, porque al final estamos trabajando personas con personas en las que tenemos historias de vida muy diferentes, en las que muchas veces cuando alguien inicia, por ejemplo, un predoctoral, pues le ha costado mucho a lo mejor llegar hasta aquí, conseguir esa beca, ese contrato, iniciar una labor en la que puede que sea su trayectoria y que elija la ciencia para continuar o la investigación y ver primero, esas formas, esas maneras y todas esas situaciones que le hacen sentir que está ahí, pero incluso con palabras a veces ofensivas e hirientes, eso hace mucho daño y te puede reconducir tu carrera y perder la ilusión por algo que has iniciado. Es muy importante el compromiso de todos y de si vemos a una compañera o un compañero que actúa así con otras personas, decirle, igual le viene bien que se lea las definiciones de acoso o los comportamientos constitutivos de acoso. Y en esas acciones formativas recientemente se ha impartido una microcredencial, también en tipo itinerario. La parte mía era apoyo confidencial y la parte de las compañeras que las darán al inicio del año, pues guarda un hilo conductor al final de esa sensibilidad que hay que tener, la intervención, la prevención y el acompañamiento. Y pues hemos trabajado muchísimo
cuidando el material y el contenido, porque es muy difícil abordar todo lo que hay que hablar con la víctima, pero sí que es importante reconocer qué fases tiene la víctima, por qué situaciones pasa, cómo cambian las personas en función de cómo sean, si es introvertida, extrovertida y toda esa parte. Y seguiremos trabajando para formar y participar en todos estos, todas estas sesiones que hacéis con mucho esfuerzo y que yo creo que sí que ayudan y sí que dejan pozo y que contagian. Y mantener los cauces de comunicación y colaboración necesarios que conduzcan pues a cumplir los objetivos y compromisos de ambos protocolos. También otra de las tareas es la comunicación con la presidencia del CSIC, que pues la llevamos a cabo puntualmente. La presidenta está informada de todas las situaciones de acoso y de cómo se van resolviendo y hay una estrecha comunicación. Ella está muy implicada y le gustaría alcanzar el objetivo de crear ese entorno laboral sano y seguro. En el acompañamiento a la víctima, que como os decía, para mí es muy gratificante, pero el umbral emocional y social es muy alto, pues tiene unos aspectos clave, que son ser, estar y hacer. Ser, pues consciente de lo que necesita la víctima, que es empatía, escucha, respeto, confianza, generosidad en el tiempo, especialmente. Estar para acompañar, para guiar, para asesorar en cada fase del proceso, porque a veces empiezan todo muy bien, entienden todas las fases muy bien, pero hay una de las fases en la que se empiezan a poner nerviosas o nerviosos y necesitan más apoyo, más acompañamiento, más dedicación y actuar con rigor y profesionalidad, con el respeto que requiere un acompañamiento adecuado y pues revisar nuestro hacer con perspectivas siempre enriquecedoras para incluir mejoras. Esto, que es algo que he incluido en el material de esa microcredencial que se ha impartido, nos ha parecido muy importante porque había 98 personas haciendo la microcredencial y la gran mayoría pues han considerado que este cuadro era muy importante y que aunque parece un cuadro muy breve y muy simple, pues que les ha aclarado mucho, porque muchas veces creen que el acompañamiento es apoyo psicológico y no. Aquí en nuestras formaciones, en mi caso soy pedagoga, si tú te sientes bien psicológicamente por ese acompañamiento, pues fenomenal, pero hay que distinguir que esto no es una terapia. Eso no significa que no ayude. Muchas de vosotros y vosotras tendréis un familiar, un vecino, una vecina, amiga, amigo, al que le contáis todas vuestras situaciones, que no es psicólogo ni psicóloga y que para vosotros es alguien que os hace sacar todo lo que tenéis ahí que os hace daño y que os hace sentir muy bien. Eso lo tenemos muchísimas veces. Yo tengo una persona que no tiene estudios, que tiene muchos años y que para mí es mi referente y es la persona que me ayuda cuando tengo que compartir algo que me duele o que me hace daño. Y no es psicóloga ni ha estudiado. No tuvo esa suerte. Así que quiero hacer hincapié en que esto no es terapia porque se dan esos mensajes y la persona dice, pero yo lo que quiero es psicóloga. Para eso existe el PAE, como decía Ana, que os tengo que decir. Justamente ayer una persona me escribió dándome las gracias con un mensaje muy bonito sobre lo bien que le había venido esa ayuda. No es la única. He recibido muchos mensajes que se los traslado a ESGAR, porque es un programa que depende de ESGAR, de cómo les ayudan. Ahí sí que son psicólogos y psicólogas las personas. El teléfono está en la guía de la víctima. Están 24 horas los 7 días de la semana. En inglés no. Si necesitan una persona que hable en inglés, solamente están de lunes a viernes. Todo esto que os digo, hoy teléfono incluido, está en la guía de la víctima. Y es muy importante que lo difundáis, porque no solamente se les puede llamar por problemas por haber sido una víctima de acoso, que muchas veces lo necesitan en otros momentos. Me contaba una persona que la había necesitado
porque se había ido a un congreso fuera y que de repente pues echó de menos a su familia, y también coincidió con una fecha delicada de un aniversario de la familia, de un fallecimiento, y que, oye, llamó y me dijo, es que Carmen, o sea, me ha ayudado un montón, por favor, felicita a las personas que llevan esto, y así se lo trasladé a las compañeras de SGAT. Así que es importante que sepáis qué no es. A mí me parece más importante saber qué no es que qué es. Pero bueno, aquí tenéis el recuadro, si alguien lo necesita lo comparto. Bueno, la presentación está ahí y os lo puedo enviar si alguien lo necesita, pero que es muy importante que sepáis que hay que acompañar con sensibilidad, con empatía, con compromiso, dando mensajes de que se crea en la institución, que nos podemos equivocar, por supuesto, somos personas humanas, y si nos equivocamos no será por no poner todo en nuestra parte, pero a veces es complicado tomar decisiones. Pero nos corregimos, nos lo comunicáis, estamos para ello, pero el mensaje tiene que ser que se confíe en la institución y especialmente en las personas que trabajamos en esto y que tenemos competencias y funciones en materia de acoso, como os digo, sin apellidos. Y creo que no he incluido nada más. Nuestras extensiones son directas, podéis hablar directamente con nosotros. A mí puede ser que no me localicéis porque esté en una reunión con otra persona, en una llamada, pero siempre devolvemos la llamada. Yo siempre recomiendo que escribáis al correo para que así ya os podamos pedir vuestro teléfono o la persona nos diga su disponibilidad horaria, como os decía antes. Y bueno, que estamos a vuestra disposición. Si alguien tiene dudas, alguna cosa que quiera aclarar, estoy disponible para ello. Y por favor, el mensaje que sea que el compromiso que no termine nunca, y que las palabras no sean mejores que los hechos. Muy bien. Muy bien.